La lluvia caía con fuerza sobre los ventanales del edificio Torres Imperium, uno de los centros corporativos más lujosos de la ciudad. Desde el piso 28, donde se encontraba la oficina principal de la empresa Balcázar Holdings, las luces de la ciudad parecían pequeñas estrellas reflejadas en el asfalto mojado. Dentro de la oficina más grande del piso estaba Sebastián Balcázar, un hombre de 35 años conocido por dos cosas: su inteligencia para los negocios y su carácter frío. Sebastián había construido una fortuna enorme en pocos años. Empresas tecnológicas, inversiones inmobiliarias y acuerdos millonarios formaban parte de su rutina diaria. Para muchos era un genio. Para otros, simplemente un hombre incapaz de mostrar empatía. Esa noche se había quedado trabajando más tarde de lo habitual. Su asistente ya se había marchado y los pasillos del edificio estaban casi vacíos, excepto por una persona. En el corredor, empujando un carrito de limpieza, estaba Camila. Camila tenía 27 años y trabajaba en el turno nocturno limpiando las oficinas. Llevaba un uniforme sencillo y el cabello recogido en una cola. Sus movimientos eran tranquilos, casi silenciosos, como si estuviera acostumbrada a pasar desapercibida. Mientras limpiaba el piso cerca de la oficina de Sebastián, escuchó una voz. «Oye, tú». Camila levantó la mirada. Sebastián estaba en la puerta de su oficina mirándola con cierta impaciencia. «El suelo está mojado», dijo él. «Ten cuidado. No quiero accidentes aquí». Camila asintió con educación. «Lo siento, señor. Ya termino». Sebastián iba a cerrar la puerta, pero algo lo detuvo. La observó un momento más. Había algo en el rostro de Camila, algo familiar, pero no logró recordar qué era. Sacudió la cabeza y volvió a su escritorio. Para él, ella era solo una empleada más. Pero esa no sería la última vez que se cruzarían. Durante las semanas siguientes, Sebastián comenzó a notar algo extraño. Cada vez que se quedaba trabajando tarde, Camila estaba ahí, limpiando, ordenando, dejando todo impecable. Pero lo que más le llamó la atención no fue eso. Fue lo que hacía cuando creía que nadie la veía. Una noche, mientras caminaba hacia el ascensor, Sebastián pasó frente a la sala de reuniones y escuchó música suave. Se asomó. Camila estaba dentro, pero no estaba limpiando. Estaba dibujando. Había extendido varios papeles sobre la mesa y estaba concentrada trazando líneas con un lápiz. Sebastián frunció el ceño. Entró sin hacer ruido. «¿Eso forma parte de tu trabajo?» Camila levantó la mirada, sorprendida. Se puso nerviosa. «No, lo siento. Estaba terminando mi turno». Sebastián tomó uno de los papeles. Era un retrato increíblemente detallado del edificio. Cada ventana, cada reflejo, todo estaba dibujado con una precisión impresionante. Sebastián arqueó una ceja. «¿Tú hiciste esto?» Camila asintió con timidez. «Solo dibujo un poco». Sebastián dejó el papel sobre la mesa. «Deberías concentrarte en limpiar. Para eso te pagan». Las palabras fueron frías. Camila bajó la mirada. «Sí, señor». Sebastián se marchó sin decir nada más. Pero mientras caminaba hacia su oficina, algo no dejaba de incomodarlo. Porque el talento que había visto en ese dibujo era innegable. Aún así, decidió ignorarlo. Para él, el mundo funcionaba de una manera muy simple. Los que nacían con oportunidades llegaban lejos. Los que no, se quedaban atrás. Lo que Sebastián no sabía era que la historia de Camila estaba llena de secretos, y que muy pronto el destino los pondría frente a una verdad que cambiaría la vida de ambos. Porque lo que parecía ser una simple empleada de limpieza, en realidad ocultaba un pasado que nadie en esa empresa podía imaginar. Y el primero en descubrirlo sería Sebastián, pero no de la forma que esperaba. Los días siguieron pasando en Balcázar Holdings, y aunque Sebastián intentó olvidar aquella escena en la sala de reuniones, algo en su mente volvía una y otra vez al dibujo de Camila. No era solo un dibujo, era talento. Y Sebastián estaba acostumbrado a reconocer el talento cuando lo veía, pero también estaba acostumbrado a ignorarlo cuando venía de lugares que, según él, no importaban. Una noche particularmente fría, Sebastián se quedó trabajando hasta muy tarde revisando unos contratos internacionales. El reloj marcaba casi las 11 cuando cerró su laptop y se levantó de su silla para estirar las piernas.
El piso estaba silencioso. Las luces de la ciudad iluminaban el interior del edificio con reflejos azulados. Cuando caminó hacia la sala de reuniones, volvió a escuchar algo. El sonido de un lápiz sobre papel. Sebastián suspiró con cierta molestia. Abrió la puerta. Camila estaba otra vez allí. Esta vez no dibujaba el edificio. Estaba dibujando un rostro. Sebastián se acercó lentamente. Te dije que viniste a trabajar, no a perder el tiempo. Camila se sobresaltó. Rápidamente intentó guardar el cuaderno, pero Sebastián fue más rápido. Tomó el cuaderno. Y cuando miró la página, se quedó en silencio. Era un retrato suyo. Un retrato increíblemente realista. Cada detalle de su rostro estaba capturado con una precisión casi perfecta. Sebastián levantó la mirada lentamente. «Me estabas dibujando». Camila se puso roja de vergüenza. «No, bueno, sí, pero no era mi intención que lo viera». Sebastián observó el dibujo otra vez. Era imposible negar lo evidente. Aquella mujer tenía un talento extraordinario. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?». Camila dudó antes de responder. «En la universidad». Sebastián frunció el ceño. «¿Universidad?». Eso no encajaba. «Sí, estudié arte hace algunos años». «Entonces, ¿por qué estás limpiando oficinas?». La pregunta quedó flotando en el aire. Camila guardó silencio unos segundos. Finalmente respondió con una voz tranquila, porque la vida no siempre sale como uno planea. Sebastián cerró el cuaderno. Algo en esa respuesta le molestó. No porque fuera ofensiva, sino porque parecía esconder mucho más. «¿Terminaste la carrera?». «No, ¿por qué?». Camila dudó. «Tuve que dejarla». «¿Por dinero?». Ella asintió levemente. Sebastián soltó una pequeña risa seca. «Siempre es dinero». Camila no respondió. Sebastián dejó el cuaderno sobre la mesa. De todos modos, no está mal. Para Sebastián, aquello era prácticamente un cumplido. Camila levantó la mirada sorprendida. «Gracias». Sebastián estaba por salir cuando se detuvo. Algo llamó su atención. En una de las páginas del cuaderno había un logo dibujado. Era un diseño elegante. Pero lo que realmente lo sorprendió fue que ese diseño se parecía muchísimo al logotipo de una de sus empresas. Sebastián volvió a mirar el cuaderno. «¿Esto lo hiciste tú?». Camila lo miró. Su expresión cambió por un segundo. «Sí. Se parece demasiado a un logotipo de mi compañía». Camila no respondió. Sebastián entrecerró los ojos. «¿Trabajaste en diseño antes?». «No exactamente». «Entonces, ¿por qué dibujaste eso?». Camila respiró profundo. «Porque hace años participé en un concurso de diseño». Sebastián cruzó los brazos. «¿Qué concurso?». Camila dudó. «Uno que organizó su empresa». El silencio llenó la sala. Sebastián la miró con atención. «Eso fue hace casi 6 años». «Lo sé. Ese concurso tenía un premio enorme». Camila bajó la mirada. «Sí». Sebastián recordó algo. Ese concurso había sido muy famoso en la empresa. Miles de artistas enviaron propuestas para rediseñar la imagen de una de sus marcas. Pero hubo un problema. El diseño ganador nunca fue anunciado públicamente. El proyecto se canceló. O al menos, eso fue lo que dijeron. Sebastián volvió a mirar el dibujo. El diseño que Camila había hecho era prácticamente idéntico al que finalmente usaron meses después. Un pensamiento incómodo cruzó su mente. «¿Enviabas diseños a ese concurso?». Camila levantó la mirada lentamente. «Sí». «¿Y ganaste?». Camila no respondió, pero sus ojos dijeron todo. Sebastián sintió una pequeña incomodidad, porque si eso era cierto, significaba que alguien dentro de su empresa había hecho algo muy grave. «¿Te pagaron?». Camila negó con la cabeza. Nunca respondieron. El silencio volvió a caer en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió algo que no era indiferencia, era duda. Porque si lo que Camila decía era verdad, entonces su empresa se había beneficiado del trabajo de una mujer que ahora limpiaba sus oficinas, y él nunca lo había sabido. Pero eso no era lo peor.
porque lo que Sebastián descubriría en los próximos días revelaría algo mucho más oscuro dentro de su propia compañía, algo que podría destruir la reputación que había construido durante años. Y la única persona que tenía la pieza faltante de ese rompecabezas era Camila. Después de aquella conversación en la sala de reuniones, Sebastián no pudo dormir bien esa noche. Intentó convencerse de que no era algo importante, que probablemente Camila estaba confundida o recordaba mal los hechos, pero había algo que no encajaba, y Sebastián siempre había sido obsesivo con los detalles. A la mañana siguiente llegó a la oficina mucho más temprano de lo habitual. El edificio todavía estaba casi vacío. Entró directamente a su oficina, dejó su maletín sobre el escritorio y encendió su computador. Buscó en los archivos antiguos de la empresa, concurso de diseño, Proyecto Aurora. Ese era el nombre. Habían pasado 6 años desde entonces, pero todos los documentos importantes seguían archivados. Sebastián comenzó a revisar correos, informes y presentaciones. Después de varios minutos encontró algo interesante, un archivo con los finalistas del concurso. Abrió la lista. Había cientos de nombres, diseñadores de diferentes países, artistas jóvenes, estudiantes, y entonces lo vio. Camila Rojas. Sebastián se inclinó hacia la pantalla. Abrió el archivo adjunto. Era un diseño. El mismo logotipo que Camila había dibujado en su cuaderno. El mismo. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la fecha. Ese archivo había sido enviado 3 meses antes de que la empresa lanzara oficialmente el nuevo logotipo. Sebastián sintió una presión en el pecho, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Alguien dentro de su empresa había tomado ese diseño y lo había presentado como propio. Continuó revisando los archivos. Buscó quién estaba a cargo del concurso en ese momento. El nombre apareció rápidamente. Mauricio Ferrer. Sebastián se recostó lentamente en su silla. Mauricio había sido uno de sus socios más cercanos durante muchos años. Un hombre ambicioso, inteligente y extremadamente influyente dentro de la compañía. Pero también había algo más. Mauricio había dejado la empresa 2 años atrás después de una serie de desacuerdos con Sebastián. En ese momento Sebastián pensó que simplemente tenían visiones diferentes del negocio, pero ahora todo empezaba a verse distinto. Sebastián cerró el archivo y se quedó mirando la ciudad a través del ventanal. Si lo que estaba pensando era cierto, entonces Mauricio no solo había robado un diseño, había robado el trabajo de alguien que ahora limpiaba los pisos de su empresa. Horas más tarde, cuando cayó la noche, Sebastián decidió esperar. Sabía que Camila llegaría para su turno, y así fue. Cerca de las 9 de la noche la vio entrar al edificio con su uniforme de trabajo, empujando su carrito de limpieza como siempre. Sebastián salió de su oficina y caminó hacia ella. Camila se sorprendió al verlo. «Señor Balcázar, necesito hablar contigo». Su tono era diferente, más serio, más directo. Camila lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones. Sebastián cerró la puerta. Luego colocó una carpeta sobre la mesa. «Encontré tu diseño». Camila lo miró en silencio. «Lo enviaste al concurso de la empresa hace 6 años». Camila respiró lentamente. «Sí. Y es exactamente el logotipo que usamos hoy». Ella asintió. «Lo sé». Sebastián frunció el ceño. «Entonces dime algo. ¿Por qué nunca reclamaste?» Camila tardó unos segundos en responder. «Porque nadie me escuchó». Sus palabras fueron simples, pero tenían un peso enorme. Mandé correos, llamé, intenté hablar con alguien de la empresa. Nadie respondió. Sebastián sintió una incomodidad que no sabía cómo explicar, y simplemente lo dejaste así. Camila sonrió con tristeza. Tenía 20 años, estaba sola, y necesitaba trabajar para ayudar a mi madre. Sebastián guardó silencio. Después de eso todo se complicó, continuó Camila. Mi madre enfermó, tuve que dejar la universidad, y bueno, miró su uniforme. La vida siguió. Sebastián apretó la mandíbula, porque de repente entendió algo. Mientras él construía su imperio empresarial, alguien dentro de su propia empresa había arruinado el sueño de otra persona. El responsable del concurso era Mauricio Ferrer, dijo Sebastián finalmente. Camila levantó la mirada. «Lo recuerdo. ¿Lo conociste?»
Una vez. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Camila dudó. Nada importante, pero Sebastián sabía reconocer cuando alguien ocultaba algo. Camila. Ella suspiró. Después de enviar mi diseño me llamaron para una reunión. Mauricio estaba allí. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Y me dijo que mi diseño era excelente, pero que el concurso probablemente no se realizaría porque la empresa estaba cambiando de estrategia. ¿Eso fue todo? Camila negó lentamente. Antes de irme, me pidió que le dejara el archivo original para revisarlo con su equipo. El silencio se volvió pesado. Sebastián ya sabía lo que venía. Se lo di. Camila bajó la mirada, y nunca volví a saber de ellos. Sebastián se levantó de su silla. Ahora todo encajaba. Mauricio había tomado el diseño. Lo había presentado internamente, y nadie cuestionó su origen. Durante 6 años la empresa usó ese logotipo, generando millones. Mientras la persona que lo creó limpiaba los pisos del edificio, Sebastián se quedó mirando la mesa unos segundos. Luego tomó una decisión. Esto no se va a quedar así. Camila lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Sebastián levantó la mirada. Voy a arreglarlo. Esa noche, después de hablar con Camila, Sebastián no volvió a su oficina. Se quedó durante varios minutos en la sala de reuniones, mirando los documentos que había colocado sobre la mesa. El diseño, la fecha, los correos, todo apuntaba a lo mismo. Mauricio Ferrer había robado el trabajo de Camila, pero demostrarlo públicamente no sería fácil. Mauricio ya no trabajaba en la empresa, pero seguía siendo un hombre poderoso en el mundo de los negocios. Tenía contactos, dinero y sobre todo información. Mucha información. Sebastián sabía que durante años Mauricio había manejado acuerdos importantes dentro de la compañía. Si decidía atacarlo, Mauricio probablemente respondería. Y cuando hombres como él respondían, no lo hacían con suavidad. A la mañana siguiente, Sebastián tomó una decisión. Llamó a su asistente. Necesito que contactes a Mauricio Ferrer. ¿Quiere programar una reunión? No, solo dile que lo veré hoy. ¿Dónde? Sebastián miró por la ventana. En su oficina. Horas más tarde, Sebastián llegó al edificio donde Mauricio tenía su nueva empresa. Era una torre moderna de vidrio oscuro, ubicada en uno de los sectores más caros de la ciudad. Cuando entró al ascensor, sintió una mezcla extraña de emociones. Durante muchos años Mauricio había sido casi como un mentor para él, alguien en quien confiaba. Pero ahora esa confianza estaba rota. La secretaria lo hizo pasar sin esperar demasiado. Mauricio estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera. Cuando vio entrar a Sebastián, sonrió. Vaya cuánto tiempo. Sebastián no devolvió la sonrisa. Necesitamos hablar. Mauricio se recostó en su silla con tranquilidad. Siempre estamos hablando de negocios, Sebastián, pero si viniste hasta aquí, supongo que esto es importante. Sebastián sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio. ¿Recuerdas el concurso de diseño de Proyecto Aurora? La sonrisa de Mauricio desapareció lentamente. Claro que lo recuerdo. Entonces sabes de qué quiero hablar. Mauricio abrió la carpeta, revisó los documentos, y durante unos segundos no dijo nada. Luego cerró la carpeta con calma, y Sebastián lo miró fijamente. El diseño era de Camila Rojas. Mauricio levantó una ceja. ¿Camila quién? La mujer que creó el logotipo. Mauricio soltó una pequeña risa. Sebastián, han pasado 6 años. Eso no cambia nada. Mauricio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. El mundo de los negocios no funciona como crees. Sebastián frunció el ceño. Robaste su trabajo. Mauricio se giró lentamente. No robé nada. Entonces explícame por qué el diseño que ella envió terminó siendo el logotipo de la empresa. Mauricio suspiró, porque era el mejor diseño. La respuesta fue tan directa que por un momento Sebastián no supo qué decir. Eso no te daba derecho a apropiarte de él. Mauricio se encogió de hombros. Ella era una estudiante desconocida. Nadie la habría tomado en serio. Sebastián sintió rabia. Y ahora trabaja limpiando mi empresa. Mauricio sonrió con frialdad. Entonces supongo que la vida puso a cada uno en su lugar. Las palabras cayeron como un golpe. Sebastián apretó los puños. Voy a hacerlo público. Mauricio lo miró con tranquilidad. ¿En serio? Sí. Mauricio volvió a sentarse. Luego abrió un cajón del escritorio y sacó una pequeña carpeta. La dejó sobre la mesa.
Antes de que tomes esa decisión, tal vez deberías ver esto. Sebastián abrió la carpeta. Dentro había documentos financieros antiguos de Balcázar Holdings, movimientos de dinero, transferencias, acuerdos. Sebastián levantó la mirada lentamente. ¿Qué es esto? Mauricio cruzó las manos. Digamos que durante los primeros años de la empresa hicimos algunas cosas para crecer más rápido. Sebastián sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué hiciste? Mauricio sonrió levemente. Lo mismo que hacen muchas compañías exitosas. Silencio. Si decides hacer público lo del diseño, yo también podría hacer públicas algunas cosas. La amenaza era clara. Muy clara. Sebastián cerró la carpeta con fuerza. Eso fue hace años, pero sigue siendo ilegal. Sebastián se quedó mirándolo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía atrapado. Si denunciaba a Mauricio, la empresa podría derrumbarse. Miles de empleados perderían su trabajo, pero si no hacía nada, Camila seguiría siendo una víctima de una injusticia. Mauricio se inclinó hacia adelante. Mi consejo es que olvides todo esto. Sebastián no respondió. Simplemente se levantó. Antes de salir de la oficina dijo algo más. Esto no ha terminado. Mauricio sonrió. Claro que no. Esa misma noche, cuando Sebastián volvió a la empresa, buscó a Camila, pero no la encontró. En su lugar había otra persona limpiando el piso. ¿Dónde está Camila?, preguntó Sebastián. La mujer lo miró. Renunció hoy. Sebastián sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? Dijo que encontró otro trabajo, pero Sebastián sabía que eso no era verdad. Camila había escuchado algo, había entendido que su problema podía convertirse en algo mucho más grande y había decidido desaparecer para no causar más problemas. Pero lo que Camila no sabía era que Sebastián ya había tomado una decisión que pondría en riesgo todo lo que había construido, pero que finalmente haría justicia. Y cuando volviera a encontrarla, nada volvería a ser igual. La noticia de que Camila había renunciado dejó a Sebastián completamente inmóvil durante varios segundos. Había esperado encontrarla. Había pensado que tal vez podrían hablar otra vez, encontrar una solución, pero ahora ella ya no estaba. Dijo a dónde iba. Preguntó finalmente. La mujer que estaba limpiando negó con la cabeza. No, solo entregó su uniforme y se fue. Sebastián miró el pasillo vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía controlar. Culpa. Durante años había dirigido una empresa enorme, había tomado decisiones difíciles y había enfrentado crisis económicas sin dudar. Pero esto era diferente, porque esta vez no se trataba de dinero. Se trataba de una persona, y esa persona había sido ignorada durante demasiado tiempo. Sebastián volvió a su oficina y cerró la puerta. Se sentó frente a su escritorio y miró el logotipo de la empresa grabado en la pared de vidrio. Ese logotipo estaba en todas partes, en los contratos, en los edificios, en los anuncios publicitarios. Había representado el crecimiento de la empresa, el éxito, la expansión. Pero ahora Sebastián solo veía una cosa, una injusticia. Abrió su computadora y empezó a buscar algo. Los datos personales de Camila. Dirección, teléfono, contacto de emergencia. Después de varios minutos, encontró lo que necesitaba. Una dirección en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Sebastián no dudó. Tomó las llaves de su auto y salió del edificio. La noche estaba fría y el tráfico era pesado, pero eso no lo detuvo. Mientras conducía, muchas cosas pasaban por su mente. Recordó su conversación con Mauricio. Las amenazas, los documentos. Si hacía público todo lo ocurrido, la empresa podría enfrentarse a investigaciones legales. Pero también sabía algo más. Durante mucho tiempo había dejado que otras personas tomaran decisiones cuestionables dentro de la compañía. Había confiado demasiado. Y ahora tenía la oportunidad de hacer lo correcto, aunque costara caro. Después de casi 40 minutos de viaje, llegó al barrio donde vivía Camila. Las calles eran estrechas y las casas pequeñas. Nada parecido a las torres de vidrio donde él trabajaba todos los días. Sebastián estacionó el auto y caminó hasta la dirección que había encontrado. Tocó la puerta. Pasaron unos segundos. Luego la puerta se abrió lentamente. Camila estaba allí. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de sorpresa. Señor Balcázar. Sebastián respiró profundo. Necesitamos hablar. Camila dudó un momento, pero finalmente abrió la puerta y lo dejó pasar. El interior de la casa era sencillo, pero estaba ordenado.
Había varios dibujos apoyados contra una pared, paisajes, retratos, diseños. Sebastián los observó en silencio. No sabía que tenía tantos, dijo finalmente. Camila cruzó los brazos. ¿Por qué está aquí? Sebastián la miró directamente. Porque renunciaste. Era lo mejor. No lo era. Camila negó con la cabeza. Escuché parte de su conversación con Mauricio cuando vino a la empresa hoy. Sebastián se sorprendió. No quería causar problemas, continuó ella. Si esto se hace público, su empresa puede sufrir mucho. Sebastián guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que sorprendió incluso a Camila. Ya tomé una decisión. Camila lo miró confundida. Mañana voy a hacer público lo que pasó con tu diseño. Camila abrió los ojos con sorpresa. ¿Está loco? Sebastián negó. No. Mauricio lo amenazó. Lo escuché. Lo sé. Entonces sabe lo que puede pasar. Sebastián caminó lentamente por la pequeña sala. Durante años pensé que el éxito era lo único que importaba, dijo. Crecer, ganar dinero, construir empresas. Se detuvo frente a uno de los dibujos de Camila. Pero si para lograr eso tenemos que destruir el sueño de otras personas, entonces no vale la pena. Camila no dijo nada. Tu diseño cambió la imagen de mi empresa, continuó Sebastián. Generó millones. La miró. Y tú nunca recibiste nada. Camila bajó la mirada. Eso ya quedó en el pasado. No para mí. Sebastián sacó un documento de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Camila lo abrió. Era un contrato. Sus ojos se agrandaron lentamente mientras leía. ¿Qué es esto? Un acuerdo legal. ¿Para qué? Sebastián respondió con calma. Te reconoce oficialmente como la creadora del logotipo de Balcázar Holdings. Camila levantó la mirada. También incluye una compensación por el uso del diseño durante los últimos 6 años. Camila volvió a mirar el documento. La cifra escrita allí era enorme, mucho más dinero del que había visto en toda su vida. No puedo aceptar esto, susurró. Sebastián sonrió levemente. En realidad sí puedes. Camila lo miró confundida, porque ese dinero siempre fue tuyo. El silencio llenó la habitación. Después de unos segundos Camila preguntó algo más. ¿Y Mauricio? Sebastián suspiró. Mañana también hablaré de él. Eso puede destruir su empresa. Sebastián negó lentamente. Tal vez. Miró los dibujos otra vez. Pero si queremos construir algo que realmente valga la pena, tiene que empezar con la verdad. Camila lo observó en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, Sebastián no parecía el hombre frío y distante que dirigía una corporación gigantesca. Parecía simplemente una persona tratando de hacer lo correcto. Finalmente Camila habló. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Sebastián tardó unos segundos en responder. Luego dijo la verdad. Porque cuando vi tus dibujos entendí algo. Camila esperó. Que el talento puede aparecer en cualquier lugar, incluso donde nadie lo está mirando. La miró directamente, y porque creo que todavía tienes mucho que mostrarle al mundo. Camila sonrió por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente Sebastián convocó a una conferencia de prensa. Frente a periodistas, inversionistas y empleados, explicó todo. El concurso, el robo del diseño, la responsabilidad de Mauricio Ferrer y el reconocimiento oficial a la verdadera creadora. La noticia se extendió rápidamente por todos los medios. Algunos criticaron la decisión, otros la celebraron. Pero algo fue claro para todos. Por primera vez, la historia detrás del logotipo de Balcázar Holdings era conocida, y el nombre de Camila Rojas finalmente ocupaba el lugar que siempre debió tener. Meses después, una pequeña galería de arte abrió en el centro de la ciudad. En la entrada había un cartel sencillo, Exposición de Camila Rojas. Entre las personas que asistieron esa noche estaba Sebastián, observando en silencio cómo las personas admiraban los dibujos que una vez habían sido ignorados, y mientras caminaba entre las pinturas, entendió algo que nunca había aprendido en el mundo de los negocios. A veces, la decisión más difícil es también la que cambia la vida de todos para siempre.